Bienvenidos, queridos oyentes. Un placer estar con ustedes otra vez aquí en el programa HM Radio. Juan Manuel, aquí a mi lado, y el que les habla. Podríamos empezar echando un piropo a la televisión y a la radio que nos acoge, porque esta mañana he tenido oportunidad de hablar con un celador de mi hospital, ¿no? Que me decía que nos había visto en un programa de los que se emiten en esta televisión y en la otra cadena que lo repite, ¿no? Ahí había visto un programa nuestro y me decía este hombre que estaba cansado de la televisión basura y que era para él una satisfacción el encontrarse un programa del estilo de los que se emiten en esa cadena, y que son los de esta misma cadena, muchos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos podrán llamar pesados nuestros oyentes, porque tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pero lo que no nos van a decir es que somos televisión basura, ¿eh? Eso está claro que no. Aquí procuramos traerles, bueno, pues de la manera más agradable posible, pero traerles cuestiones, verdades, ante todo la verdad sobre tantos temas que están confusos y que necesitan aclararse. Y de eso se trata, ¿no? Que personas cansadas de ver tanta basura en la televisión pues puedan encontrarse algo formativo y que les sirva para su vida personal y social. Para empezar, es que no es bueno que haya ninguna ley del aborto. Eso para empezar, que nos estamos acostumbrando a tanto oír hablar de la ley del aborto, pues ya nos creemos que tiene que haber una ley del aborto. Mire, no, ya existe un código penal para juzgar los casos de atentados contra la vida humana que los jueces aplican. Pues aplíquese en el caso de que la víctima del homicidio sea un prenacido, es decir, que aunque no haya nacido todavía, no se necesita en una sociedad sana una ley del aborto. Esto es lo primero que debería quedar claro desde mi modesto punto de vista. Tú no sé qué piensas, que es así, ¿no? Lo que comentábamos ahora en un viaje. No tiene por qué haber ley del aborto, pero bueno, efectivamente, como se ha empezado a legislar sobre este tema, por desgracia, porque se ha empezado a extender esa nefasta idea de que el aborto es algo muy imprescindible, pero es que uno piensa en este momento que no hay tertulia en que no se hable del tema ¿no? Del aborto, pero entre profanos, o sea, gente que no ha tenido nunca preocuparse por el tema, pues ahora está tremendamente preocupadísimo, ¿no? Eso quizás sea bueno, que se hable del aborto, porque también ha habido una época en la que se intentaba que fuera un tema tabú, ¿no? Pero la mayoría de la gente es que lo consideran que es como rebajar la dignidad de la mujer. ¿Tú no te has dado cuenta que dice que la mujer va a salir perjudicada? ¿Pero cómo va a ser posible esto? O sea, bueno, ¿cómo es la madre va a salir claro, pero perjudicada? no estás hablando de la mayor parte de la gente está empezando a tener esa idea. La mayor parte de la gente está claramente influenciada por lo que los medios de comunicación están intentando transmitir, inculcar, sembrar y adoctrinar a la gente. Se está intentando, efectivamente, ayer lo veíamos en un debate parlamentario, pues decir que los que se oponen a este proyecto de ley están perjudicando a las mujeres, están privándola de un derecho que se había, una conquista, ¿no? Pero volviendo al siglo XIX, a principios del siglo XIX, ¿no? Bien. Algo así por el estilo, ¿no? Bueno, entonces vamos a intentar irle poniendo un poco de patas a este tema. En una agencia de prensa muy seria, muy prestigiosa, llamada AC Prensa, no confundir con ACI Prensa, que es una agencia sudamericana, peruana, si no me equivoco. Esta es una agencia española. También la otra es buena, la ACI Prensa. No quiero decir no confundir porque la otra no sea de fiar, sino porque es distinta. Es distinta a esa. Esta es española. Entonces sacan un artículo, Fernando Rodríguez Borlado, sobre este tema. La ley Gallardón no va contra ningún consenso internacional. Lo primero que deja claro, vamos a ver,
esta es una cuestión jurídica. Si esta ley es... ¿en qué aventaja esta ley a la anterior? ¿En qué retrocede esta ley a la anterior? Son todos disquisiciones jurídicas. Volvemos a lo mismo. Si no hubiera necesidad de legislar porque no se admitiera para nada que pudiera estar... la posibilidad de No se tendría que meter en este tema el derecho para nada. No me gusta restringir el tema del aborto al debate jurídico, porque no es ni mucho menos un tema exclusivamente jurídico, es un tema social, es un tema humano de primera magnitud, es el primer derecho humano a la vida el que está en juego y que se ha empezado a violar de una manera sistemática, incluso a legislar considerándolo en algunos casos legal, o ya el colmo de la aberración, lo que se pretende ahora, el considerarlo un derecho. En la anterior ley no se reconocía jurídicamente ningún tipo de valor a la vida humana en ciertos momentos del embarazo. El mundo jurídico se desentendía de la vida humana hasta, es la famosa ley de plazos, hasta un determinado plazo. A partir de aquí, sí, ya podemos empezar a protegerlo, decían la ley anterior del 2010, en ciertos supuestos. Pero hasta un determinado momento, ¿qué más me da en la semana que sea? Porque no hay diferencias entre la dignidad del ser humano, esté en la semana que esté de su desarrollo, es la misma. Bueno, pues esto es el avance que se pretende. Y si no fuera un avance fundamental, no se hubiera organizado la algarabía, la inmensa protesta a nivel nacional y extranacional, porque en Francia también se han alborotado el gallinero y en otros muchos sitios también. ¿Por qué esto? ¿En contra de quién va este proyecto de ley? En contra del intento de hacer el derecho al aborto, de hacer del aborto un derecho de la mujer. Esto que el nunca bien ponderado o suficientemente mal ponderado, diría yo, Zapatero, que fue el que lo introdujo con calzador sin contar con nadie en la legislación española en la pasada legislatura, esto lo metió con calzador él en contra de todos los consensos, porque ni siquiera lo discutió. Esto que le reprochan ahora, y que no pueden reprocharlo porque están buscando un consenso, un maldito consenso que ya veremos cómo acaba. Se sigue ahora. Es lo que me da miedo a mí, ¿no? Sí, efectivamente. Todavía está en el Parlamento. Ahora no debería buscarse ningún consenso, sino que ha visto claro el ministro de Justicia algo que le demandábamos todos los que votaron al Partido Popular en las elecciones, el que queríamos que se derogara esa ley que tanta vergüenza produjo, es decir, que en la sociedad española estuviera mejor valorada la gallina, la foca, el oso, la golondrina del granero, lo que quiera, todo tenía una protección jurídica, cualquier bicho viviente, menos el hombre. Porque al señor Zapatero y a su pandilla... Pero esto se lo consideraba como igualdad, así ¿no? Se como le igualdad. Sí, porque se había mejorado en el terreno de la igualdad, estábamos mucho mejor, según ellos. Era una imposición. Yo estoy seguro de que esto era una imposición de una instancia exterior a España, porque luego se ha visto que han surgido en otros países pues clones de Zapatero, Obama, Hollande, Cameron, todos cortados por el mismo patrón. Parece que están recién salidos de una academia en la que le han impuesto una serie de directrices ideológicas, incluso no tienen ningún pudor, lo llaman igual, hacen las mismas leyes, los mismos eslóganes, están cortados por el mismo patrón. Es decir, aquí el ínclito Zapaterito que tuvimos en España, bueno, pues ni siquiera tiene la desgraciada pues el desgraciado mérito de ser el promotor de esto. Simplemente fue el vulgar ejecutor de unas directrices que recibe de alguna parte, ¿no? Hay gente que dice que no nadie está detrás de esto. Yo no me lo creo. Es imposible que esto sean iniciativas aisladas de diferentes países. Yo he pensado siendo tan uniforme. Satanás. Bueno, eso está detrás del mal, pero vamos, sin llegar tan radical, puede haber una
una organización de tipo masónico, un club de gente adinerada e importante de estos que se reúnen en sitios X, bien, el club de Wildenberg, este tipo de organismos, yo no lo sé, pero yo sospecho de eso, ¿no? Bueno, pues se ha alborotado el gallinero porque por primera vez en un país europeo, cuando ya se las prometían muy felices los que estaban intentando que esto fuera un derecho de la mujer, el abortar, y considerándolo, como digo, un avance tremendo de la civilización y de la liberación de la mujer, lo repiten por activa y por pasiva, nadie se cree que ellos mismos se lo crean. Estoy convencido de que le chirría a ellos mismos, pero es que la hipocresía, la falta de honradez, de rigor intelectual de estas personas, pues en base a su ideología, que al fin y al cabo la ideología es una especie de degradada religión que sustituye a la auténtica religión, que es la adoración a Dios, pues esta gente adora una idea y sacrifica a esa idea pues su propia razón, ¿no? Su propio raciocinio, y repiten como papagayos los eslóganes. Ahora se trata de repetir como papagayos que esto era un avance de la mujer, pues lo repiten sin ningún género de duda. Un retraso de un siglo, ¿no? Entonces vamos a centrarnos un poco. ¿Qué dice este señor Rodríguez Borlado respecto a la ley Gallardón, que todavía es un proyecto que, como decía Juanma, nos estamos temiendo que claudique? ¿Por qué? Bueno, antes de entrar en esto, el otro día oía yo a Trillo, un abogado del Estado, pues buen conocedor de las intrigas políticas a alto nivel aquí en España, que decía que está tan presionado, incluso en el propio partido al que pertenece el gobierno y Gallardón, por tanto como ministro, está tan presionado por el propio partido que le van a obligar a ceder. Ahora, él no quiere ceder en esto, que es lo fundamental, en considerar un bien jurídico la vida del ser humano desde el momento de la concepción. Sí. Eso lo tiene como muy claro, y eso va a intentar... No va a tener que ceder, ya verás cómo... No, en eso no va a ceder. Lo que pasa es que no va a ceder, según las sospechas de este señor, haciendo una especie de concesión tramposa. Es decir, que el aborto eugenésico, el llamado eugenésico, es decir, en caso de malformación del feto, que no contempla el proyecto de ley como un derecho, sino que también está considerado inaceptable de por sí. Otra cosa, pues son la casuística luego particular, ¿no? Pero el aborto eugenésico no lo admite y va a intentar que no se considere casos legales de aborto el que un feto tenga una malformación, porque esto iría en contra de este intento de proteger jurídicamente una vida humana, sino que lo va a meter como legalizable por la repercusión psicológica de la madre. Es decir, no lo mato porque esté con malformación, pero como está admitido el matarlo cuando el peligro de la salud de la madre existe, pues por este motivo ya lo considero legal. Esto es una triquiñuela falsa de estas triquiñuelas políticas retorcidas y repugnantes que suponen lo de siempre en política, una falta de principios sólida y estable. Es decir, si considera usted que el hombre tiene derecho a la vida y que no podemos atentar en ningún momento, nadie tiene derecho a quitársela, que es un bien a proteger, no me venga luego porque esté enfermo diciendo que ya no es un bien a proteger porque la madre sufre psicológicamente. Es decir, este es, por desgracia, las previsiones de por dónde pueden ir los tiros en la cesión que le van a obligar ciertos miembros de su partido al ministro de Justicia. Ya veremos qué ocurre con el tiempo, pero este es el temor que ahí está, que aunque así fuera, sería una cuestión muy lamentable porque
indudablemente, volvemos a repetir, esto de que exista una ley del aborto que permita eliminar seres humanos es inaceptable. Nuestro deseo es que no existiera una ley del aborto, que hubiera aborto cero, es decir, que nadie se considerara con legalidad, autoridad, derecho a eliminar seres humanos. Y bueno, ya que hay una ley, vamos por lo menos a pedir que este paso tan esencial de considerar la protección del ser humano como un derecho protegido como un bien protegido por el derecho, pues que no se ceda. Luego vienen, claro, el resto de la legislación del proyecto de ley, viene lo que llaman el conflicto de intereses de derechos. Es decir, por un lado está el bien de la vida del que van a hacer y por otro lado están los derechos de la madre. Pues, por desgracia, esta ley va a permitir que en ciertos momentos prevalezca, a criterio de los jueces, el derecho de la madre sobre la vida del hombre, sobre la vida del no nacido, cosa que es inaceptable. Totalmente. Esto es inaceptable. Lo que no se puede es jugar con la vida de un ser humano en función de unos derechos mucho menos sólidos, como son los derechos al bienestar, a miles de cosas que son todas muy deseables, pero nunca al precio de eliminar seres humanos. Es decir, esta es la tremenda desgracia de la futura ley, que aunque reconozca como un bien jurídico la vida humana, siga habiendo casos en los que se considere legal eliminar seres humanos, cosa que siempre nos avergonzará y nos escandalizará a tantos y tantos, excepto los que, como tú dices, que esos personajes de las tertulias que cada vez parece que son más. Sí, cada día más. Sí. En el fondo es que cada día se atreven menos a decir lo que piensan. Sí, es decir, que contradecir el ambiente está como un poco difícil. Pero es que no se puede hablar de ningún tema que no salga del aborto. ¿Sí? Bien, dice este señor, una de las críticas más escuchadas a esta ley, Gallardón, es que contraviene esa supuesta tendencia universal al reconocimiento del aborto como un derecho de la mujer. Esto lo critican, ¿no? Es decir, que está en contra de esta tendencia que ya está universalizada a reconocer el aborto como un derecho de la mujer. Pues es mentira esto. Si alguien lo dice, es mentira. Y este señor lo argumenta. Para valorar este proyecto de ley, el European Center for Love and Justice, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos que goza de estatus consultivo ante la ONU, ha logrado un informe comparando el proyecto de ley español con el resto de las leyes del aborto europeas. Y con la jurisprudencia, también la compara, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La conclusión es que el proyecto de ley español no solo no contraviene ninguna declaración internacional sobre el aborto, sino que de hecho se ajusta mejor que la anterior, la ley de Zapatero, al derecho internacional y a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que no solo no vamos en contra de la tendencia del resto de los países europeos, no. En absoluto contradice las tendencias de los demás países europeos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No la contradice. Lo que lo contradeciría sería el declarar un derecho humano el aborto. En algunos puntos, la ley Gallardón favorece más a los derechos del no nacido que la mayoría de las leyes nacionales de otros países europeos. En otros casos, lo favorece menos. Es decir, que en este juego que pretenden implantar de valorar los derechos de uno todavía no nacido o los derechos de los ya nacidos, algunas legislaciones favorecen más que la futura ley española al no nacido que otras. Es decir, que ahí hay de todo, ¿no? Pero lo que es el tema de considerar, de proteger jurídicamente al no nacido, esto, en la ley española del 2010 es la que contradecía la tendencia de las demás legislaciones internacionales. Sigue diciendo, si por algo se caracteriza la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el aborto, es por dejar un amplio margen de maniobra a cada Estado. El margen de apreciación de los Estados, si por algo se caracteriza, como digo, es por dejar
a cada estado que se las arregle sobre este tema. En las distintas sentencias que el tribunal ha ido dictando se aprecia un rasgo común. Los jueces no han querido pronunciarse sobre cuándo empieza la vida humana, ni sobre qué protección en concreto merecen los derechos de la madre sobre los del hijo o viceversa. Volvemos a lo de antes. La justicia no es lo único que tiene que hablar en el tema de la valoración de la vida humana. Los jueces me importa muy poco que no consideren a un individuo ya nacido, ya concebido y en desarrollo, que no le concedan estatuto de persona jurídicamente, creo que aquí en España, hasta que no se le inscribe en el registro civil o hasta que no ha nacido, eso ya son cuestiones legales que para nada dicen que no sea una persona antes de nacer. Otra cosa es que a efectos del Código Civil pues así lo hayan decretado los legisladores, cosa que sería muy de agradecer que modificaran eso para que no indujera a confusión. Es decir, que se consideraran derechos, como ya ha pasado en algunos momentos fuera de España, es decir, que en algún caso, recuerdo ahora, de Estados Unidos o en Francia, se ha indemnizado a una mujer porque en un accidente de tráfico había perdido al hijo como consecuencia de ese accidente de tráfico y el juez la había indemnizado como la pérdida de un hijo suyo, aunque todavía estuviera en su vientre, como es lógico, como es lo normal. Es decir, esto que hizo este juez a nivel particular, en un caso muy concreto, nos gustaría que se extendiera a todos para que no hubiera esta confusión, porque por desgracia hoy día las leyes, y siempre ha sido así, pero las leyes tienen una función docente, ¿no? Es decir, la gente a veces lo que es legal lo considera bueno y lo que no es legal lo considera malo. No siempre coincide y es más, cada vez coincide menos. En este caso y en tantos otros, es decir, que el tema de la coincidencia entre la legislación y la moralidad se está perdiendo y están divergiendo además, es decir, cada vez las leyes se apartan más de la ética y de la naturaleza porque, como digo, están sujetas a presiones pues muy fuertes por parte de quien tiene los medios de comunicación, el dinero, etcétera, todo lo que se necesita para intentar modificar la opinión pública en gente poco formada, con pocas ganas de formarse y con la tendencia que todos tenemos a lo más cómodo y a lo más, a lo menos exigente, ¿no? Bueno, pues nada, por un lado, al que le interese el tema, le emplazamos a continuar con nosotros porque habrá que leer todos estos folios, que no son muchos, sobre este estudio comparando la ley española con otras europeas. Pero bueno, más o menos van quedando con las cosas claras. Un saludo y hasta el próximo programa.